La gala de invierno olía a resina de pino y vino caro, una combinación que me revolvió el estómago. O tal vez fuera la ansiedad. Apoyé la espalda contra el pilar de piedra cerca de la mesa de refrescos y observé a la multitud girar en elegantes patrones que nunca había aprendido a seguir. Los vestidos de seda susurraban secretos al pasar. Las risas estallaban en ráfagas agudas que me recordaban al ruido del cristal al romperse. Todos los presentes pertenecían a algo, a una manada, a una familia, a un legado escrito con sangre y tradición. Todos excepto yo. Mi pálido cabello rubio, trenzado en una elaborada trenza que mi compañera de cuarto había insistido en hacerme, me resultaba demasiado pesado en la cabeza. El vestido, prestado, como todo lo demás de esta versión de mí misma, se ceñía a mi cuerpo de tal manera que me hacía muy consciente de lo visible que era a pesar de sentirme invisible. Se trataba de la cumbre anual en la que las manadas de todos los territorios del norte se reunían para renovar alianzas, resolver disputas y recordar a personas como yo exactamente cuál era nuestro lugar en la jerarquía. Sin vínculos, sin manada, tolerada solo porque trabajaba en los archivos, catalogando historias que pertenecían a todos menos a mí. Parece que estás planeando una ruta de escape. La voz vino de mi izquierda, cálida y burlona. Me volví y vi a un hombre apoyado en el mismo pilar, aunque en el lado opuesto. Era alto, con el pelo oscuro que le caía descuidadamente sobre la frente y los ojos que se arrugaban en las comisuras cuando sonreía, como lo hacía ahora, abiertamente, como si mi incomodidad le divirtiera. Llevaba el atuendo formal que se exigía a los miembros de alto rango de la manada. Traje gris oscuro, gemelos de plata con un escudo que probablemente debería reconocer, pero lo llevaba holgado, con la corbata ya aflojada y el botón superior desabrochado. Estoy sopesando mis opciones, dije, intentando parecer despreocupada. La salida norte parece prometedora, demasiado obvia. Todo el mundo vigila las puertas principales. Se apartó del pilar y se acercó, lo suficientemente cerca como para que captara su aroma. Cedro y algo más salvaje debajo. El pasillo de los sirvientes detrás de las cocinas. Esa es tu mejor opción. A pesar mío, sonreí. Lo has pensado todos los años. Extendió una mano. Damian Ashford, evasor profesional de cumbres y decepción general para mi familia. Ashford. El nombre cayó en mi conciencia como una piedra en agua tranquila, enviando ondas de reconocimiento hacia afuera. Los Ashford gobernaban los territorios del norte. Eran de sangre antigua, poder antiguo, el tipo de familia cuya historia llenaba 3 estantes enteros en los archivos donde yo trabajaba. Había pasado semanas catalogando su linaje, sus batallas, sus alianzas. Y si este era Damon Ashford, eso significaba que estás pensando demasiado, dijo, sin retirar la mano. Veo que tu mente está trabajando. Sí, ese Ashford. No, no muerdo. Bueno, a menos que me lo pidan muy amablemente. Sentí cómo el calor me subía por el cuello, pero le estreché la mano. Su apretón era firme, cálido, humano. A pesar de todo el poder que debía correr por sus venas, me pareció extraordinariamente normal, incluso seguro. Ara, dije, una profesional desconocida y una florero en general. Ara. Pronunció mi nombre como si lo estuviera saboreando, dándole vueltas para ver cómo encajaba. No me lo creo ni por un segundo. Nadie se esfuerza tanto por mezclarse entre las sombras a menos que esté ocultando algo interesante. Antes de que pudiera responder, una onda de energía recorrió la multitud. No era visible, no exactamente, pero la sentí. Un cambio en la presión del aire. Un giro colectivo de cabezas hacia la gran escalera al otro extremo del salón. Las conversaciones no se detuvieron, pero bajaron de tono, se volvieron más cautelosas. Incluso los músicos parecían tocar un poco más suave. Es la hora del espectáculo, murmuró Damon, pero no se alejó. Más bien, se acercó un poco más, creando un pequeño espacio que parecía separado del resto de la sala. 3 figuras bajaron la escalera. Reconocí al hombre que iba delante por los retratos de los archivos. Cabello negro plateado, hombros lo suficientemente anchos como para soportar el peso de múltiples mochilas,
una presencia que llamaba la atención sin exigirla. Cases Ashford, el segundo consejero del rey Alfa, y según algunos de los textos más antiguos, el verdadero poder detrás del trono. A su lado caminaba una mujer con cabello cobrizo y una sonrisa tan afilada que podía cortar, y ligeramente rezagado, con aspecto aburrido, iba un hombre más joven que compartía los rasgos de Damen, pero los lucía de manera diferente, más dura, más seria. ¿Tu familia?, pregunté en voz baja. Por desgracia, pero había afecto bajo el sarcasmo. El zorro plateado es mi tío Cassius. La mujer que parece estar planeando el asesinato de alguien es mi prima Celine. Y el que parece haberse tragado un limón es Damien. La orden vino de entre la multitud, una voz de mujer, culta y fría. Deja de esconderte y saluda a tus invitados como es debido. La expresión de Damen cambió, y su cordialidad habitual se ocultó tras una máscara de cortesía neutral. El deber me llama, me dijo. No desaparezcas. Quiero saber qué hace que una persona tan tímida sea lo suficientemente interesante como para trabajar en nuestros archivos. Se perdió entre la multitud antes de que pudiera corregirlo. Yo no trabajaba específicamente en sus archivos, sino en la sociedad histórica neutral que prestaba servicio a todas las manadas. La distinción me importaba, aunque a nadie más le importara. Debería haberme retirado entonces, haberme escabullido a los márgenes, donde pertenecía, pero algo me mantuvo clavada en mi sitio. Quizá fuera la forma en que Damien me había hablado, como si mereciera la pena hablar conmigo. Quizá fuera el vino que había consumido demasiado rápido con el estómago vacío. Quizá fuera el simple impulso rebelde de existir en un espacio que normalmente fingía que las personas como yo no existían. Me moví por el perímetro de la sala, estudiando a la multitud como estudiaba los textos históricos, buscando patrones, conexiones, los pequeños detalles que revelaban verdades más grandes. Los Ashford estaban en el centro de todo, literalmente. Los miembros de la familia orbitaban a su alrededor, algunos cercanos, otros distantes, todos conectados por hilos invisibles de sangre y lealtad. Las mujeres jóvenes, hijas de otras familias poderosas, supongo, se colocaban estratégicamente, con risas un poco demasiado brillantes y gestos un poco demasiado calculados. Están perdiendo el tiempo. La voz volvió a sonar a mi lado, pero esta vez no era Damien. Una joven se había materializado a mi lado, con oscuros rizos que le caían por los hombros y ojos agudos e inteligentes. No elegirá a ninguna de ellas. Lo siento, el rey Alfa. Señaló con su copa de vino hacia la escalera, donde había aparecido una cuarta figura. Todas están aquí esperando llamar su atención, pero él no funciona así. Mi madre lleva 3 años intentando organizar un encuentro entre él y mi hermana. 3 años. Ni siquiera la ha mirado. Seguí su gesto y sentí que se me cortaba la respiración. Estaba de pie en lo alto de la escalera, observando la sala con una expresión que no revelaba nada. Mientras que Damien era cálido y accesible, este hombre era el invierno en persona, hermoso de la forma en que las cosas peligrosas son hermosas, con pómulos marcados, cabello oscuro más corto que el de sus hermanos y ojos que, incluso desde la distancia, parecían verlo todo. Llevaba el poder como una segunda piel, tan natural que no necesitaba anunciarse. «Ese es el rey Alfa», me oí preguntar. En persona, Nikolai Ashford. La mujer a mi lado suspiró. 32 años, soltero y, según Packlaw, tiene hasta su 35 cumpleaños para elegir pareja, o el consejo puede empezar a hacer sugerencias. Sugerencias que se parecen mucho a exigencias. 3 años. El número se instaló en mi pecho con un peso inesperado. 3 años para que el hombre más poderoso de los territorios del norte elija pareja o se la elijan. De repente, la posición calculada de las jóvenes cobró más sentido. Esto no era solo una fiesta, era una audición. Nikolai bajó las escaleras con mesurada elegancia y la multitud se apartó para dejarle paso como el agua se abre paso alrededor de una piedra. Se movió entre el mar de posibles parejas sin parecer fijarse en ninguna de ellas. Su atención se centraba en algo o alguien que yo no podía ver. Tierra a chica misteriosa.
Damian había regresado, con 2 copas de vino recién servidas en la mano. Parecía que necesitabas una recarga. Acepté la copa con gratitud, aprovechando el momento para recomponerme. Tu prima me estaba explicando la política de la manada. ¿Ah, sí? Damon miró a la joven que se había perdido entre la multitud. Déjame adivinar. Te contó todo sobre la fecha límite de Nick y cómo todas las mujeres sin pareja, en un radio de 100 metros, están aquí con la esperanza de ser elegidas. Algo así, es agotador. Sinceramente, no puede ir a ningún sitio sin que la hija de alguien se interponga estratégicamente en su camino. Damian dio un largo sorbo. Pero eso es lo que pasa cuando naces para ser rey. Toda tu vida gira en torno al deber, al legado y a producir la próxima generación de Ashford para continuar con la gran tradición. Había algo amargo en su voz, algo que me hizo estudiarlo con más atención. ¿Y tú? ¿Yo? Soy el repuesto, el extra, el que tiene que mirar desde fuera y hacer comentarios. Levantó su copa en un brindis burlón. En realidad es un buen trato. Todos los beneficios del apellido, ninguna de las responsabilidades aplastantes, pero podía oír la mentira que se escondía detrás. Cualquier libertad que afirmara disfrutar venía con su propio peso. La música cambió, volviéndose más lenta, más formal. Las parejas comenzaron a moverse hacia el centro de la sala, preparándose para el tradicional baile de apertura. Observé, fascinada a mi pesar, cómo se desarrollaban las jerarquías en tiempo real. Quién se situaba dónde, quién bailaba con quién, cómo incluso algo tan simple como un vals se convertía en una muestra de poder y alianza. «Baila conmigo», dijo Damian de repente. Casi se me cae la copa de vino. «¿Qué? Baila conmigo. Eres interesante. Estoy aburrido. Y si tengo que ver otro intento cuidadosamente orquestado de emparejar a alguien con mi hermano, voy a empezar a gritar solo para romper la tensión. No, no debería hacerlo. Busqué las palabras a tientas, muy consciente de que la gente como yo no bailaba en eventos como este. Después los catalogábamos, los reducíamos a fechas y nombres y manteníamos cuidadosamente los registros. Estás en la cima. Tienes en la mano una copa de vino que cuesta más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Y llevas un vestido que realmente te queda bien, en lugar de parecer demasiado esforzado. Damian dejó su copa y me volvió a ofrecer la mano. Se supone que debes estar aquí tanto como cualquier otra persona. Así que baila conmigo, por favor. Sálvame de morir de aburrimiento en medio del importantísimo teatro político de mi familia. Y tal vez fue el vino, o tal vez fue la forma en que me miró. Realmente me miró como si fuera una persona y no un mueble. Pero tomé su mano. La pista de baile me pareció un territorio desconocido. Conocía los pasos básicos en teoría. Había visto suficientes reuniones como para entender el patrón general, pero la teoría y la práctica eran cosas muy diferentes. Damian debió sentir mi tensión porque se inclinó hacia mí, con voz baja y tranquilizadora. Solo sigue mis pasos, y si me pisas, te prometo que no gritaré. A pesar de mis nervios, me reí. Me guió entre los bailarines con una habilidad sorprendente, haciendo que pareciera fácil incluso cuando yo tropezaba. A nuestro alrededor, otras parejas se movían en patrones sincronizados, pero apenas me fijé en ellas. Tan cerca, podía ver los destellos dorados en los ojos oscuros de Damián. Podía sentir el calor sólido de su mano en mi cintura. «Ves, tienes un talento natural», dijo, y me di cuenta de que habíamos completado una rotación completa sin desastres. «Realmente no lo tengo. Lo estás haciendo mejor que la mitad de la gente aquí que ha estado entrenando para esto desde que aprendieron a caminar». Me hizo girar suavemente y por un momento me sentí casi elegante. El secreto es que todos están demasiado preocupados por sí mismos como para prestar atención a los demás. Excepto que se detuvo a mitad de la frase, a mitad del paso, con la mirada fija en algo por encima de mi hombro. Su expresión cambió, se volvió cuidadosamente inexpresiva, de una forma que me recordó a cómo se había visto cuando su madre lo había llamado antes. «¿Excepto qué?», pregunté, pero las palabras se apagaron cuando lo sentí. Ese mismo cambio de energía que había notado cuando la familia había entrado, pero ahora más fuerte, más cercano. Una mano apareció en mi visión periférica,
extendida entre nosotros. ¿Puedo interrumpir? La voz era profunda, controlada, impregnada de una autoridad que hizo que todos mis instintos gritaran que me sometiera, que bajara la mirada, que me encogiera. Pero algo obstinado en mí, tal vez lo mismo que me había mantenido en esta fiesta, en lugar de huir, me hizo levantar la vista. Nikolai Ashford estaba a pocos centímetros, con esos ojos fríos como el invierno fijos directamente en mí. De cerca era abrumador, más alto que Damien, con los hombros más anchos, irradiando un poder que hacía que el aire se sintiera más denso. Su expresión no revelaba nada, pero había algo en la forma de su mandíbula. La ligera tensión en sus hombros sugería que no estaba preguntando. «Hermano», dijo Damien, y había un tono de desafío en su voz que no había oído antes. «No sabía que te interesaba bailar esta noche». No me interesaba. La mirada de Nikolai no se apartó de mi rostro hasta ese momento. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, cargadas de un significado que no lograba descifrar. A nuestro alrededor, podía sentir cómo la atención de la sala se volvía hacia nosotros, sentir el peso de 100 pares de ojos que de repente se fijaban en la chica sin manada que de alguna manera había terminado entre los dos machos sin pareja más poderosos del territorio. Damien apretó mi mano con fuerza durante un instante. Una pregunta. Podía negarme. Podía irme. Podía hacer lo más sensato y alejarme de esta situación antes de que se convirtiera en algo más complicado de lo que podía manejar. Pero Nikolai seguía allí, con las manos extendidas. Y algo en su expresión, algo bajo el hielo y la autoridad, parecía casi incierto, como si mi respuesta importara, como si realmente pudiera decir que no y él lo aceptara. «Está bien», le susurré a Damien, aunque mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que ambos podían oírlo. «Gracias por el baile». La expresión de Damien pasó por varias emociones demasiado rápido para que pudiera identificarlas. Finalmente, se decidió por la resignación, me soltó con cuidado, dio un paso atrás y con una ligera reverencia que de alguna manera logró ser a la vez respetuosa y sarcástica, se fundió entre la multitud, dejándome sola con el rey Alfa. La mano de Nikolai se cerró alrededor de la mía, cálida a pesar del frío que esperaba. Su otra mano se posó en mi cintura, profesional, correcta, pero el contacto hizo que una descarga eléctrica recorriera mi espina dorsal. Comenzamos a movernos y me di cuenta con sorpresa que bailaba incluso mejor que su hermano. No solo era técnicamente competente, sino que tenía una elegancia natural, como si la música fluyera a través de él. «¿Estás nerviosa?», dijo en voz baja. «Sí». No tenía sentido negarlo. «No lo estés». Su pulgar rozó mi cintura, un gesto tan pequeño que podría haberlo imaginado. «No voy a hacerte daño, Alara». El sonido de mi nombre en su voz me dejó sin aliento. «¿Cómo sabes mi nombre?». Por primera vez, algo parecido a una emoción cruzó su rostro. Una ligera curva ascendente en su boca que podría haber sido una sonrisa en alguien menos controlado. «Trabajas en los archivos. Llevas 6 meses catalogando la historia de mi familia. ¿Creías que no me daría cuenta?». La revelación me heló las venas, seguida inmediatamente por un calor intenso. Se había fijado en mí. Durante 6 meses, había trabajado en los archivos escondidos en el ala este de la finca Ashford, manejando documentos tan antiguos que requerían guantes, reconstruyendo linajes, registros de batallas y tratados que dieron forma a los territorios. Lo había visto quizás 2 veces de pasada, siempre a distancia, siempre rodeado de asesores o guardias. Había asumido que era invisible, solo otra empleada que catalogaba el pasado mientras las personas importantes daban forma al futuro. «No lo entiendo». Me las arreglé, tratando de mantener la voz firme mientras nos abríamos paso entre la multitud. «¿Por qué lo harías? Encontraste un error en el Tratado de 1847. Sus ojos se clavaron en los míos. La fecha era incorrecta en todas las versiones publicadas. «Pasaste 3 semanas cotejando las fuentes originales hasta que encontraste la documentación correcta. Dejaste un informe en mi escritorio explicando cómo este error se había repetido a lo largo de generaciones
y cómo su corrección afectaba a nuestros actuales acuerdos fronterizos con los pactos orientales. Recordé que había sido un trabajo tedioso, el tipo de investigación profunda que a la mayoría de la gente le resulta insoportablemente aburrida. Pero había algo satisfactorio en desentrañar el misterio, en encontrar la verdad enterrada bajo capas de copias descuidadas y suposiciones. Ese es mi trabajo, dije. No, tu trabajo es catalogar. La investigación es algo completamente diferente. La comisura de sus labios se levantó de nuevo, apenas perceptible. También reorganizaste todo el sistema de clasificación de disputas territoriales. Creaste una guía de referencias cruzadas para los linajes de las manadas, y según mi archivero, puedes leer 3 dialectos históricos diferentes con los que la mayoría de los estudiosos tienen dificultades. La atención me hizo sentir como si estuviera demasiado cerca del fuego. Has estado siguiendo mi trabajo. Llevo un registro de todo lo que ocurre en mi territorio. Pero había algo en su tono que sugería que era más que eso. Cuando alguien demuestra tanto habilidad como integridad en un lugar donde la mayoría de la gente simplemente sigue la corriente, me doy cuenta. Pasamos junto a un grupo de jóvenes que habían estado colocadas cuidadosamente durante toda la velada. Capté sus expresiones. La confusión se fundía en hostilidad. El cálculo social se recalculaba visiblemente. Quienquiera que hubiera sido para ellas antes, nadie, nada. No merecía la pena fijarse en mí. Acababa de convertirme en algo diferente, en una amenaza. El rey Alfa no bailaba con gente sin importancia, y desde luego no bailaba con ellas ignorando a las hijas de las familias poderosas que habían sido dispuestas como ofrendas. Estás cometiendo un error, dije en voz baja. ¿Bailar conmigo? Quiero decir, la gente hablará. Déjalos. Había acero bajo la calma. No tomo decisiones basadas en chismes. Pero tu familia, el consejo, tienes responsabilidades. Soy consciente de mis responsabilidades. Algo agudo entró en su voz. El primer tono realmente cortante que había oído. Cada momento de cada día. Recuerdo lo que debo, lo que se espera de mí, lo que exige el futuro. Pero este baile ahora mismo es mi elección. Y elijo bailar con la mujer que pasó 3 semanas corrigiendo un error de 100 años, porque era importante descubrir la verdad. La música nos envolvía y me dejé llevar. Mi torpeza inicial se desvaneció al seguir su ritmo a nuestro alrededor. Los demás bailarines parecían difuminarse, volviéndose irrelevantes. Era peligroso. Esa sensación de ser elegida, seleccionada. Las personas como yo no llamábamos la atención de personas como él. Y cuando lo hacíamos, rara vez acababa bien. El hermano equivocado, por cierto, dijo tan bajito que casi no lo oigo con la música. ¿Qué? Mi hermano Damián. Su expresión seguía siendo neutra, pero había algo debajo. No era exactamente celos, pero casi. Es encantador, bueno haciendo que la gente se sienta cómoda, pero no es para ti. Esa presunción debería haberme ofendido. En cambio, sentí que mi pulso se aceleraba. ¿Y sabes qué es lo que es para mí? Sé que él no puede darte lo que necesitas. Su mano se aprieta ligeramente en mi cintura. Propietaria. Te hará reír, te hará sentir segura y luego te decepcionará cuando algo más interesante llame su atención. Tiene buenas intenciones, pero es... Nikolai pareció buscar las palabras. Todavía está descubriendo quién es. Tú te mereces a alguien que ya lo sepa. Tienes mucha confianza en tu valoración de una persona con la que acabas de empezar a bailar. Te he estado observando durante 6 meses, a través de tu trabajo, de tus decisiones, de la forma en que tratas a los demás archiveros y al personal de limpieza con el mismo respeto que muestras a los historiadores veteranos. Puede que no sepa cuál es tu color favorito o qué desayunas, pero sé las cosas importantes. Sé que valoras la verdad por encima de la comodidad. Sé que estás aislada, pero no te sientes sola. Has construido una vida en los espacios que dejan otros sin notar. Y sé que mi hermano, a pesar de todas sus buenas cualidades, te trataría como una distracción agradable en lugar de como lo que realmente eres, que es... La música terminó. A nuestro alrededor, las parejas se separaron y aplaudieron educadamente.
Pero Nikolai no me soltó inmediatamente. Durante un instante nos quedamos allí, en medio de la pista de baile, con su mano todavía en mi cintura y la mía todavía en la suya. Esencial, dijo finalmente, y me soltó. La palabra resonó en mi cabeza mientras daba un paso atrás, mientras el ruido de la multitud volvía a invadirme, mientras la realidad se reafirmaba. Esencial. ¿Para qué? ¿Para quién? Pero antes de que pudiera preguntar, Cassius apareció junto a Nikolai, con el rostro cuidadosamente neutro, pero con los ojos urgentes. Una palabra, sobrino. Es importante. Nikolai apretó la mandíbula, pero me hizo un gesto con la cabeza. Dijo, no te vayas, por favor. No hemos terminado de hablar. Y se marchó, arrastrado por la maquinaria de la política y el poder que definía su existencia. De repente, me quedé sola en medio de la sala, sintiéndome expuesta. Las jóvenes que habían estado observando nuestro baile susurraban detrás de sus manos. Una mujer mayor con el pelo entrecano me miraba con descaro, como si intentara averiguar a qué juego estaba jugando. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba no ser el centro de atención de personas que habían pasado años aprendiendo a destruir obstáculos. El pasillo de los sirvientes que Damen había mencionado antes me atraía. Me escabullí del salón principal y seguí los pasillos tenuemente iluminados que conducían a lo más profundo de la finca. Los sonidos de la fiesta se desvanecieron detrás de mí, sustituidos por el tranquilo ajetreo del personal que preparaba los refrigerios, limpiaba y gestionaba el trabajo invisible que hacía que eventos como este funcionaran sin problemas. ¿Perdida o escapando? La voz me sobresaltó. Me volví y vi a Celine, la prima de Damien, la de cabello cobrizo y sonrisa afilada, apoyada contra la pared del pasillo, con una copa de vino colgando de sus dedos. ¿Quizás ambas cosas? Ella se rió, pero no fue cruel. Inteligente. Ahí dentro hay un frenesí alimenticio y tú te acabas de convertir en el plato principal. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Bailar con alguien que me preguntó. ¿Has bailado con el rey alfa que nunca baila? Que pasó 3 años rechazando educadamente todos los intentos de emparejarlo con mujeres elegibles. Y luego elige a una archivista sin manada, baila con ella delante de todos y la mira como si... Celine se detuvo, buscando las palabras, como si ella importara. La forma en que lo dijo me oprimió el pecho. Estoy segura de que solo era no. Celine se apartó de la pared y se acercó. No lo menosprecies y no finjas que no fue nada. Nick no hace cosas casuales, no hace cosas espontáneas. Todo lo que hace es calculado, considerado significativo. Si bailó contigo, es porque probablemente lo ha estado pensando durante un tiempo. Lo estás haciendo parecer como si él estuviera interesado. Lo está. La expresión de Selene cambió, se volvió más seria. Mira, te digo esto porque pareces realmente despistada sobre lo que está pasando, y prefiero que lo entiendas a que te devoren viva. Mi primo necesita una pareja. El consejo le está presionando. Se le acaba el tiempo y todas las familias con hijas solteras llevan años posicionándose. Tú acabas de saltarte la cola sin siquiera intentarlo. Eso te hace muy afortunada o muy condenada. Posiblemente ambas cosas. Me recosté contra la fría pared de piedra, tratando de procesarlo. No quiero estar en ninguna cola. Solo intento hacer mi trabajo y no causar problemas. Ya es demasiado tarde para eso. Pero la sonrisa de Selena era casi comprensiva. Por lo que vale, creo que serías buena para él. Necesita a alguien real, a alguien que no esté actuando cada segundo, a alguien que corrija los registros históricos porque la precisión importa, no porque le haga ganar puntos políticos. Levantó su copa en un pequeño saludo. Pero ten cuidado. Las familias que han estado invirtiendo en las oportunidades de sus hijas no se van a quedar de brazos cruzados. Y el consejo tiene sus propias ideas sobre cómo debe ser la compañera del rey alfa. Antes de que pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. Damen apareció ligeramente sin aliento, escudriñando el espacio hasta que me encontró. Ahí estás. Te he estado buscando por todas partes. Celine nos miró a los dos, con una expresión de complicidad. Os dejo solos para que habléis, pero recordad lo que os he dicho.
Tened cuidado. Se escabulló, dejándome sola con Damien en el oscuro pasillo. Parecía diferente al de la pista de baile. Más serio, menos teatralmente despreocupado. Probablemente deberías evitarme durante el resto de la noche, dijo sin preámbulos. Mi hermano acaba de dejar muy claro su interés, y no me interesa iniciar un drama familiar. Yo no he pedido nada de esto. Lo sé. Se pasó la mano por el pelo, deshaciendo el cuidado peinado, y probablemente por eso le interesas. Todos los demás han estado actuando para él, intentando ser lo que creen que él quiere. Tú solo has sido tú misma, bailando mal, pareciendo incómoda, siendo sincera sobre tu falta de pertenencia. Sonrió, pero había algo de tristeza en su sonrisa. Al parecer es refrescante. No estás enfadada. ¿Enfadada? No. ¿Resignada? Quizás un poco. Se apoyó contra la pared de enfrente, imitando mi postura. Me gusta hablar contigo. Eres interesante y no me tratas como si fuera un premio o una decepción. Pero Nick es mi hermano y él es el rey alfa. Y cuando decide que quiere algo, Damon se encogió de hombros. No voy a competir con eso. La fácil aceptación me dolió más de lo que lo habría hecho el enfado. No soy algo por lo que competir. No, no lo eres. Su expresión se volvió seria, por eso te lo digo. Nick es un buen hombre, pero estar con él no es fácil. Todo se convierte en deber, territorio y legado. Tu vida deja de ser tuya y pasa a formar parte de algo más grande. Si te parece bien, si crees que lo que te ofrece vale la pena, entonces me alegro por vosotros. Pero si no estás segura, se apartó de la pared y se acercó. La salida de los sirvientes está 2 puertas más abajo, a la izquierda. Da a los jardines del este. Desde allí puedes llegar a las dependencias del personal sin tener que volver al salón principal. Nadie te detendrá. Nadie sabrá siquiera que te has ido. Me estaba ofreciendo una vía de escape, una oportunidad de volver a mi vida tranquila e invisible antes de que esta noche lo complicara todo. Era tentador, seguro. Gracias, dije en voz baja. Damien asintió, empezó a darse la vuelta y luego se detuvo. Por si sirve de algo, creo que tú también serías buena para él. Lleva mucho tiempo solo, incluso rodeado de gente. Quizás tú entiendas lo que se siente. Luego se fue. Sus pasos se desvanecieron de vuelta hacia la fiesta. Me quedé en el pasillo vacío, sopesando mis opciones. La salida estaba justo allí. Podría escabullirme, volver mañana a los archivos y fingir que esta noche había sido un extraño sueño. Quizás Nikolai se olvidaría de mí y pasaría a alguien más adecuado. Quizás podría volver a ser invisible. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que era una mentira. Lo que hubiera sucedido esa noche había cambiado algo fundamental. No se podía ignorar el hecho de haber sido vista, elegida, considerada esencial por alguien cuya opinión determinaba el destino de territorios. Pensé en la forma en que Nikolai me había mirado, en la certeza de su voz cuando dijo que su hermano no era para mí. Esa presunción debería haber sido insultante, pero en cambio la sentí como un reconocimiento, como si él hubiera visto en mí algo que yo apenas había reconocido. Yo no encajaba en fiestas como esta. No encajaba en el mundo de la política, de las manadas y las alianzas calculadas. Pero tal vez, solo tal vez, encajaba en los espacios tranquilos entre los lugares donde la verdad importaba más que la apariencia. La puerta del jardín estaba abierta y el aire fresco de la noche se colaba por ella. Más allá, podía ver la luz de la luna sobre los setos bien cuidados, la promesa de soledad y seguridad. Me di la vuelta y regresé a la fiesta. El salón principal se había transformado en mi ausencia. El baile formal había dado paso a grupos más pequeños, con conversaciones que fluían gracias al lubricante del vino caro. Recorrí la multitud con la mirada buscando a Nikolai, pero en su lugar encontré a su tío Cassius. El anciano estaba de pie con un grupo de personas de aspecto distinguido, miembros del consejo, supuse, por su porte y por la diferencia que los demás les mostraban. Una de ellas, una mujer con el pelo gris acero y el rostro como granito tallado, cruzó mi mirada al otro lado de la sala. Su expresión era fría, evaluadora. Cuando se inclinó para susurrarle algo a Cassius,
No necesité mi oído sobrenatural para saber que se refería a mí. Una mano me tocó el codo, haciéndome sobresaltar. Me giré y vi a una joven de mi edad con ojos amables y una sonrisa nerviosa. Lo siento, no quería asustarte. Soy Meera, trabajo en las cocinas. El rey Alfa me ha enviado a buscarte. Quiere verte en el estudio norte. Tercer piso, al final del pasillo. Me ha dicho que te lo diga. Hizo una pausa, como para asegurarse de que había dicho las palabras correctas. Me ha dicho que te diga que no tienes que venir si no quieres, pero que espera que lo hagas. Mi corazón latía con fuerza. Una reunión privada lejos de la multitud podía significar cualquier cosa. Todo. Gracias, Mira. Ella sonrió aliviada por haber completado su tarea y se fundió de nuevo en el flujo de camareros que se movían por la sala. Debería haber tenido miedo, debería haber sido cautelosa. Pero mientras subía la gran escalera, siguiendo las indicaciones de Meera a través de pasillos que se volvían más silenciosos con cada giro, lo que sentí fue curiosidad. Y debajo de eso, una extraña certeza de que, pasara lo que pasara a continuación, estaba exactamente donde debía estar. La puerta del estudio norte estaba ligeramente entreabierta y una cálida luz se derramaba en el pasillo. Me detuve en el umbral, de repente insegura. Entonces oí su voz desde dentro. «Entra a Ara, por favor». Empujé la puerta. El estudio era más pequeño de lo que esperaba, más personal. Las paredes estaban cubiertas de libros, volúmenes muy usados que parecían más rojos que decorativos. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes. Nikolai estaba de pie junto a la ventana, todavía con su traje formal, pero sin chaqueta y con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos antebrazos que delataban a alguien que hacía algo más que delegar el trabajo físico. Se volvió cuando entré, a la luz del fuego. Su expresión era menos controlada, más humana. «Has vuelto», dijo, y percibí el alivio que había detrás. «Casi no lo hago». «Lo sé. Damen te ofreció una vía de escape, ¿verdad? Es bueno en eso, en ver cuándo la gente necesita una salida». Nikolai se acercó, deteniéndose a una distancia prudente. «¿Querías aprovecharla? Estoy aquí, ¿no?» «Sí, pero necesito saberlo». Hizo una pausa, pareciendo luchar con las palabras de una manera que me sorprendió. Se trataba del rey Alfa, un hombre que gobernaba territorios y negociaba con miembros del Consejo y manadas extranjeras. Pero en ese momento, en esa habitación silenciosa, parecía inseguro. «Necesito saber si estás aquí porque quieres estarlo o porque crees que tienes que estarlo». La pregunta quedó suspendida entre nosotros, importante en aspectos que iban más allá de ese momento concreto. «No tengo que hacer nada», dije con cautela. «No pertenezco a ninguna manada. No pertenezco a nadie. Respondo ante la sociedad histórica, no ante ti ni ante ningún alfa. Podría salir de aquí ahora mismo y volver a mi trabajo mañana, y no hay nada que puedas hacer para detenerme». Algo brilló en sus ojos. Satisfacción, tal vez, o respeto. Es cierto. Pero volví porque busqué las palabras adecuadas para la verdad en lugar de lo que se esperaba. Porque tú me viste de verdad. Y porque cuando dijiste que yo era esencial, lo decías en serio, aunque no entienda del todo lo que querías decir. Nikolai recorrió la distancia que nos separaba en 3 zancadas. Se detuvo tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarle a los ojos. Quise decir que, en los 6 meses que llevo viéndote trabajar, viéndote moverte en un mundo que te trata como si fueras desechable, he visto más integridad y fuerza genuina que en la mayoría de las personas que pasan su vida posicionándose para alcanzar el poder. Lo dije cuando corregiste ese error del tratado. Lo hiciste porque era lo correcto, no porque te beneficiara. Me refería a que eres exactamente lo que no sabía que estaba buscando. Levantó la mano, dudó, y luego me acarició suavemente la cara. El contacto fue cuidadoso, pidiendo permiso incluso mientras reclamaba espacio. «No soy fácil de tratar», continuó en voz baja. «Mi vida es complicada, pública, llena de obligaciones de las que no puedo escapar. Si eliges esto, elígeme a mí. No será sencillo, pero será real, te lo prometo».
El fuego crepitaba. Afuera continuaban los débiles sonidos de la fiesta. Pero en esta habitación, en este momento, el mundo se había reducido a su mano en mi rostro, sus ojos en los míos. El peso de una elección que lo cambiaría todo. No sé cómo ser lo que necesitas, susurré. Ya lo eres. Su pulgar rozó mi pómulo, un gesto tan tierno que me hizo doler el pecho. Esa es la cuestión. Y cuando me besó, con cuidado y deliberadamente, lleno de un deseo contenido, le devolví el beso. No porque tuviera que hacerlo, no por obligación, por expectativa o por ventaja política, sino porque así lo elegí. El beso terminó lentamente, a regañadientes, como si ninguno de los dos quisiera ser el primero en separarse. Cuando finalmente nos separamos, Nikolai apoyó su frente contra la mía, su aliento cálido contra mis labios. Por un momento, simplemente existimos en ese espacio intermedio. No del todo separados, no del todo juntos. Debería llevarte de vuelta a la fiesta, dijo, aunque no hizo ningún movimiento para alejarse. La gente notará tu ausencia. Hablarán, deja que hablen. Tomé prestadas sus palabras de antes, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Dijiste que este momento era tuyo para elegir. Un sonido grave retumbó en su pecho. No era exactamente una risa, pero se le parecía. Cuidado. Si sigues diciendo cosas así, no querré dejarte salir de esta habitación. Las implicaciones hicieron que el calor recorriera mis venas, pero la realidad se coló de nuevo con él. Más allá de este estudio, más allá de este momento robado, el mundo esperaba con todas sus complicaciones. ¿Qué pasa ahora? Nikolai se enderezó y deslizó la mano de mi cara para coger la mía. Estudió nuestros dedos entrelazados, como si tuvieran las respuestas a preguntas que aún no había formulado. Ahora haré algo que debería haber hecho hace meses. Dejaré claras mis intenciones públicamente antes de que el Consejo pueda empezar a maniobrar. El Consejo tiene opiniones sobre a quién debería elegir. Opiniones firmes respaldadas por presión política y alianzas territoriales. Apretó la mandíbula. Durante 3 años he escuchado sus sugerencias, asistido a sus reuniones concertadas, entretenido su desfile de candidatas adecuadas. Todas mujeres de familias poderosas, todas en una posición perfecta para fortalecer las alianzas existentes o forjar otras nuevas. Todas completamente equivocadas. Pensé en la mujer de cabello color hierro que me había mirado con una evaluación tan fría. No me aprobarán. No, no lo harán. Lo dijo con naturalidad, sin disculparse. No aportas ninguna ventaja política, ninguna conexión territorial, ninguna familia poderosa que refuerce nuestras fronteras. Según sus cálculos, eres la peor opción posible. Las palabras deberían haberme dolido, pero su tono decía lo contrario. Y según tus cálculos, según los míos, apretó mi mano con más fuerza. Eres la única opción que tiene sentido, porque no necesito una alianza política disfrazada de matrimonio. Necesito un compañero, alguien que comprenda el peso de la verdad, la importancia de la integridad, el valor de ver con claridad en lugar de a través del prisma de la ventaja. Me atrajo hacia él y colocó su mano libre en mi cintura. Necesito a alguien que haya pasado 3 semanas corrigiendo un error en un tratado que nadie más había notado. Alguien que reorganice los sistemas de clasificación a medianoche porque le molesta el desorden. Alguien que trata al personal de limpieza con el mismo respeto que a los miembros del consejo, porque mide el valor de forma diferente a los demás. Realmente me has estado observando, le decía en voz baja todos los días, cada vez que tenía oportunidad. Una pizca de vulnerabilidad se coló en su expresión. ¿Nunca te preguntaste por qué pasaba tan a menudo por los archivos? ¿Por qué siempre parecía tener asuntos que atender en el ala este? Recordé los últimos meses, las veces que había levantado la vista de mi trabajo para verlo en el pasillo, siempre conversando con alguien, siempre moviéndose con determinación. Había supuesto que los archivos estaban simplemente en su camino hacia algún lugar más importante. Pensé que era una coincidencia. No hay coincidencias en mi vida. Todo está programado, planeado, controlado. Me apartó un mechón de cabello rubio pálido de la cara. Excepto esto, excepto tú,
Eres lo primero en 3 años que se siente como una elección en lugar de una obligación. Un golpe en la puerta rompió el momento. La voz de Cassius se escuchó, cuidadosamente neutral. Nikolai, el consejo te busca. Se han enterado de tu baile y quieren discutir las implicaciones. La expresión de Nikolai se endureció. La vulnerabilidad desapareció detrás de la máscara de autoridad que había visto antes. Diles que hablaré con el consejo por la mañana. Insisten en que sea esta noche. Pues que sigan insistiendo. Su voz se volvió más firme. No soy un niño al que se convoca para regañarle. Si quieren discutir mis decisiones, que esperen hasta que yo esté listo para discutirlos. Una pausa, luego más tranquilo, casi divertido. Entendido. Transmitiré tu mensaje. Aunque quizá con una redacción un poco más diplomática, los pasos se alejaron por el pasillo. Los hombros de Nikolai seguían tensos, con la mandíbula apretada de una forma que sugería que no era la primera vez que se resistía a las exigencias del consejo. Te estoy causando problemas, dije. No, yo les estoy causando problemas a ellos al negarme a que me controlen. Se volvió hacia mí, con algo menos de dureza en la mirada. Esto siempre iba a pasar, Arara. En el momento en que tomara una decisión que no se ajustara a sus planes, habría conflicto. Mejor que sea por alguien por quien vale la pena luchar. Las palabras se posaron en mi pecho, cargadas de significado. Apenas me conoces. Sé lo suficiente y quiero saber todo lo demás. Me acarició los nudillos con el pulgar, un gesto que me pareció más íntimo de lo que debería. Tus libros favoritos. ¿En qué piensas cuando no puedes dormir? ¿Por qué elegiste el trabajo de archivo cuando podrías haber hecho cualquier otra cosa? ¿Qué te hizo abandonar la manada de la que procedías? O si naciste sin manada, ¿qué te da miedo? ¿Qué te hace reír? Sus ojos se encontraron con los míos. Intensos. Quiero saberlo todo. Cada detalle. Y quiero que tú me conozcas de la misma manera. No al rey Alfa, no a la figura pública, sino a la persona que hay debajo. No es así como suele funcionar, ¿verdad? Matrimonios concertados, alianzas políticas. Nada de esto es habitual. Soltó mi mano solo para acariciar mi cara con las dos suyas, sujetándome con suavidad, pero con firmeza, como si pudiera desaparecer. No estoy pidiendo un acuerdo. Estoy pidiendo algo real, algo que empiece con una elección y se construya a partir de ahí, sin contratos, sin negociaciones, sin interferencias del Consejo. Solo nosotros averiguando si esto, señaló entre nosotros, es lo que parece que podría ser. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era demasiado, demasiado rápido. Ayer era invisible y ahora el Rey Alfa me ofrecía algo que parecía sospechosamente un futuro. Y si el Consejo se niega, si lo prohíben, no pueden prohibir nada. Yo soy el Rey Alfa, pero percibí la tensión subyacente. Pueden complicar las cosas. Pueden retirar su apoyo, poner a otros alfas en mi contra, crear problemas que requieran mi atención en otros lugares. Pero no pueden elegir a mi pareja. Eso es lo único que garantiza la ley de la manada. La elección del alfa es soberana, incluso si es una decisión política terrible. Especialmente entonces, una sonrisa feroz cruzó su rostro. Nuestras leyes fueron escritas por personas que entendían que la fuerza proviene de algo más que las alianzas y el territorio. Proviene de tener a tu lado a alguien que te hace mejor, que ve con claridad cuando todos los demás están cegados por la política. Nuestros alfas más exitosos no fueron los que se casaron estratégicamente. Fueron los que eligieron parejas que los desafiaban, los equilibraban, los hacían más de lo que podían ser solos. Estaba pintando un cuadro en el que yo quería creer desesperadamente, pero la realidad seguía entrometiéndose, fría e inevitable. Las mujeres de abajo, las de familias poderosas, ahora me odian. Vi cómo me miraban. Deja que te odien. Sus opiniones no importan. Importan si te complican la vida, si causan problemas a tu manada. Dijo mi nombre como un ancla que me sacaba de mi espiral de preocupaciones. Mírame, mírame de verdad. Lo miré a los ojos y vi la certeza que había en ellos, la concentración inquebrantable.
He pasado 3 años escuchando lo que debería querer, a quién debería elegir, cómo debería liderar. 3 años en los que todo el mundo tenía una opinión sobre mi vida y me trataba como un premio que ganar o un problema que resolver. Tú eres la primera persona que me ha mirado como si fuera simplemente un hombre. Alguien que comete errores, que se equivoca, que quizá no tenga todas las respuestas. Su voz se volvió más baja, más íntima. ¿Entiendes lo raro que es eso? Lo necesario. Lo entendía porque había pasado años siendo invisible y él había pasado años siendo demasiado visible. Ambos perdidos de maneras diferentes. Ambos buscando algo auténtico en un mundo construido sobre el rendimiento y las expectativas. Tengo miedo, lo admití. Bien, yo también. La confesión me sorprendió. Me aterra ir demasiado rápido, abrumarte, que mañana te despiertes y te des cuenta de que esto es una locura. Me aterra que el consejo encuentre la manera de envenenar esto antes de que tenga la oportunidad de crecer. Me aterra estar siendo egoísta, arrastrándote a mi complicada vida porque me siento solo y tú eres como el aire después de años de asfixia. Se inclinó hacia mí, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero me aterroriza más dejarte marchar sin intentarlo. Pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado si... La vulnerabilidad de sus palabras abrió algo dentro de mí. No era el rey Alfa quien hablaba. Era Nikolai, un hombre que cargaba con demasiado peso y llevaba la soledad como una segunda piel. No sé cómo hacer esto, dije. No sé cómo estar con alguien como tú. No conozco las reglas, las expectativas, lo que se requiere. No hay reglas, no entre nosotros. Volvió a apoyar su frente contra la mía, estabilizándonos a ambos. Lo descubriremos juntos, a medida que avancemos, cometiendo errores, aprendiendo, construyendo algo que sea nuestro, en lugar de lo que todos los demás creen que debería ser. La reunión del consejo de mañana será difícil. Cuestionarán mi criterio, presentarán alternativas, argumentarán sobre el deber, el legado y la necesidad política. Sus manos se deslizaron hasta mis hombros, firmes y cálidas. Pero yo me encargaré. Esa es mi carga, no la tuya. Lo único que necesito de ti es honestidad. Si quieres esto, si quieres ver a dónde nos lleva, dímelo. Si no es así, si es demasiado rápido, dímelo también. En cualquier caso, tu puesto en los archivos está asegurado. Tu vida es tuya, independientemente de lo que pase entre nosotros. Me estaba dando una salida, dejándome claro que podía rechazarlo sin consecuencias. Su amabilidad y su respeto facilitaron mi decisión. Quiero intentarlo, dije en voz baja. Estoy asustada y confundida y completamente fuera de mi alcance, pero quiero ver en qué puede convertirse esto. El alivio que se apoderó de su rostro fue profundo, transformando sus rasgos de controlados a abiertamente emocionales. Gracias. Respiró y me besó de nuevo, esta vez más profundamente, con menos cuidado, más sinceramente. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, apoyó las manos a ambos lados de mi cara y trazó suaves dibujos con los pulgares. Quédate esta noche. No aquí. No así, sino en el ala de invitados. Déjame demostrarte que lo de mañana no son solo palabras. Déjame presentarte mi mundo como es debido, no a través de momentos robados en una fiesta. La gente hablará aún más. La gente ya está hablando. Déjalos. Sonrió y fue sincera, llegando a sus ojos de una manera que lo hacía parecer más joven. Además, quiero desayunar contigo. Quiero saber qué opinas de los libros de este estudio. Quiero mostrarte partes de la finca que nunca has visto. ¿Quieres ser egoísta por una mañana antes de que el consejo, el deber y la política vuelvan a irrumpir? ¿Cómo podía rechazar eso? ¿Cómo podía alejarme de alguien que me ofrecía no solo pasión, sino presencia, no solo deseo, sino un interés genuino en quién era yo más allá de ese momento? Una mañana acepté. Entonces afrontaremos juntos lo que venga después, confirmó, sellándolo con otro beso que sabía a promesas que ninguno de los dos estaba seguro de poder cumplir, pero que ambos estábamos dispuestos a intentar. La mañana llegó con una luz dorada que se filtraba por ventanas desconocidas. Me desperté en la habitación más lujosa del ala de invitados,
rodeada de sábanas de seda y muebles tallados que probablemente costaban más de lo que había ganado en toda mi vida. Por un momento, permanecí allí tumbada, desorientada, reconstruyendo la noche anterior, la fiesta, los bailes, el beso, la tranquila intensidad de Nikolai cuando me acompañó a esta habitación y me deseó buenas noches con una moderación que me pareció una promesa. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos. Mi Sara. La voz de Meera se oyó a través de la puerta. El rey Alfa me pidió que viniera a ver si necesitabas algo. El desayuno estará listo en una hora y me dijo que te dijera que no hay prisa. Además, te he traído algo de ropa por si quieres cambiarte. Abrí la puerta y la encontré sosteniendo un vestido sencillo pero elegante, de un verde bosque intenso, bien confeccionado, pero sin ostentación. Esto es demasiado. Empecé a protestar. Es del armario de Lady Selene. Dijo que ustedes dos tienen más o menos la misma talla y que probablemente se sentirían incómodos llevando ropa de fiesta prestada para desayunar. Meera sonrió cómplice. También dijo que le dijera que la mitad de la finca está hablando de usted, así que más vale que luzca bien mientras lo hacen. A pesar de mi nerviosismo, me reí. Suena muy propio de ella. Una hora más tarde, vestida y tan preparada como podía estarlo, seguía a un sirviente por pasillos que nunca había visto. No eran los espacios públicos donde se celebraban las fiestas, sino el ala privada de la familia, habitaciones más pequeñas, toques personales, espacios que parecían vividos en lugar de exhibidos. Pasamos por una biblioteca donde Damien estaba sentado leyendo, que levantó la vista y me hizo un pequeño gesto con la cabeza y una sonrisa sincera que no denotaba resentimiento. Pasamos por una sala de entrenamiento donde los miembros más jóvenes de la manada practicaban bajo la atenta mirada de un instructor que se detuvo para estudiarme con abierta curiosidad. Finalmente llegamos a una sala de desayunos llena de luz, donde Nikolai estaba sentado leyendo informes, con una taza de café enfriándose a su lado. Levantó la vista cuando entré y la transformación de su expresión, de concentración absoluta a cordialidad abierta, hizo que algo se agitara en mi pecho. «Has venido», dijo, poniéndose de pie. «Me lo pediste». «Sí, pero no estaba segura de que no te despertaras, lo reconsideraras y volvieras a huir a los archivos». Me acercó una silla, un gesto de cortesía que me pareció natural, más que fingido. «¿Cómo has dormido?» Como si me hubieran transportado a un cuento de hadas y no estuviera segura de si despertaría siendo yo misma o descubriría que todo había sido un sueño, sonrió y me sirvió café sin preguntarme si lo quería. De alguna manera, sabía que sí. Si es un sueño, lo estamos teniendo los dos. Me desperté convencida de que había imaginado lo de anoche, de que había alucinado toda la conversación por desesperación. Nos sentamos a desayunar y durante un rato fue sorprendentemente fácil. Me preguntó por mi trabajo y me escuchó atentamente cuando le expliqué las complejidades de la conservación de documentos y las referencias históricas cruzadas. Le pregunté por sus responsabilidades, aprendiendo sobre la gestión del territorio y la dinámica de la manada, y el constante equilibrio entre la tradición y el progreso. Hablamos de libros, descubriendo nuestro amor compartido por la ficción histórica, y discutimos sobre si era más importante la precisión o la narración. Debatimos sobre filosofía, nos reímos de las ridículas anécdotas históricas que había encontrado en viejos registros y, durante una hora, fuimos simplemente dos personas compartiendo una comida, hasta que Cases apareció en la puerta. Su expresión era grave. «El consejo está reunido», dijo sin preámbulos. «Llevan una hora esperando. Esto no puede retrasarse más, Nikolai». La agradable calidez se esfumó de la habitación. La expresión de Nikolai volvió a ser la máscara controlada que había visto en la fiesta. El rey Alfa, en lugar del hombre que debatía sobre narrativas ficticias mientras tomaba café. «Iré en breve. Exigen conocerla». La mirada de Cases se posó en mí. Quieren evaluar si se trata de una intención seria o de un capricho pasajero. Mis intenciones no son asunto suyo. Sabes que eso no es cierto.
Cassius entró en la habitación y pude ver el parecido familiar. La misma inteligencia aguda, el mismo poder contenido. Eres el rey alfa. Todo lo que haces les incumbe, te guste o no. Y elegir a una mujer sin manada y sin conexiones políticas en lugar de a las hijas que han estado preparando durante años, eso va a tener consecuencias. Que tenga consecuencias. La voz de Nikolai era firme. No voy a dejar que me controlen. No te pido que me controles. Te pido que seas estratégico. Cases me miró de nuevo. Su expresión se suavizó ligeramente. Misa, perdona mi franqueza, pero te estás metiendo en una situación que quizá no comprendas del todo. El consejo no se limitará a expresar su desaprobación. Intentarán desmantelar esto antes de que comience. Cuestionarán tu carácter, tus intenciones, tu idoneidad para estar al lado de un rey alfa. Buscarán cualquier debilidad que puedan explotar. Se me secó la boca. ¿Qué tipo de debilidad? Cualquier cosa. Relaciones pasadas, antecedentes familiares, deudas, errores, momentos de mal juicio. Indagarán en tu vida y tergiversarán cualquier cosa que encuentren para apoyar su argumento de que no eres adecuada. Miró a Nikolai. Por eso te sugiero que lo hagas más despacio. Sal con ella en privado. Deja que la gente se acostumbre a la idea poco a poco, en lugar de forzar una confrontación mientras las tensiones están altas. No. La respuesta de Nikolai fue inmediata. Hacerlo poco a poco solo les da más tiempo para sabotear y conspirar. Dejo clara mi postura ahora públicamente y los reto a que la desafíen directamente. Eso es orgullo, no estrategia, es convicción. Nikolai se levantó y se colocó junto a mi silla, una declaración física de lealtad. He pasado 3 años dejándoles creer que tienen influencia sobre esta decisión. Eso se acaba ahora. O aceptan mi elección o tendremos una conversación más amplia sobre los límites de la autoridad del Consejo. La expresión de Cassius se tensó. ¿Arriesgarías una crisis política por una mujer que conociste ayer? Arriesgaría una crisis política por el principio de que no necesito su permiso para vivir mi vida. La mano de Nikolai se posó en mi hombro, cálida y tranquilizadora. Y por una mujer a la que llevo 6 meses conociendo, que representa todo lo que valoro más que la conveniencia política. Los dos hombres se miraron fijamente, una batalla silenciosa de voluntades que se libraba en la soleada sala de desayunos. Finalmente, Cassius suspiró. Entonces, al menos, prepárala. Hazle saber en qué se está metiendo. Después de que Cassius se marchara, Nikolai se arrodilló junto a mi silla y me tomó las manos entre las suyas. Lo siento. No quería que esta mañana fuera así. ¿Qué harán? El consejo te interrogará exhaustivamente sobre tus antecedentes, tu familia, tus intenciones. Intentarán hacerte sentir pequeña, inadecuada, como si no encajaras. Su agarre se hizo más fuerte. Pero no tienes que enfrentarte a ellos. Todavía no. Puedo encargarme yo solo. Dejar clara mi postura sin someterte a su interrogatorio. Era tentador, muy tentador. Pero pensé en lo que me había dicho la noche anterior, en que necesitaba a alguien que pudiera estar a su lado, que pudiera soportar el peso de su mundo. Si me escondía ahora, le dejaría librar esta batalla solo. ¿Qué diría eso sobre si realmente podía hacer lo que él necesitaba? Debería reunirme con ellos, dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. Si vamos a hacer esto, a hacerlo de verdad, tienen que ver que no me escondo detrás de ti. Algo feroz y orgulloso brilló en sus ojos. No tienes que demostrarles nada. Quizás no, pero necesito demostrarme algo a mí misma. Me levanté y le ayudé a levantarse. He pasado años siendo invisible, dejando que la gente me ignorara porque era más fácil que ser vista. Pero tú me viste, Nikolai. Tú me elegiste. Lo menos que puedo hacer es aparecer. Me atrajo hacia él y me besó en la frente con una ternura que calmó mi corazón acelerado. Pase lo que pase en esa sala, recuerda que sus opiniones no cambian las mías. Su desaprobación no te resta valor. No estás siendo juzgada, aunque intenten hacerte sentir así. Y si tienen razón, y si no estoy preparada para esto, entonces lo resolveremos juntos.
Estar preparado no significa saberlo todo de antemano, significa estar dispuesto a aprender, a adaptarse, a afrontar los retos que se presenten. Me tomó el rostro entre las manos, obligándome a mirarle a los ojos. Ya has demostrado más valor del que la mayoría de la gente jamás tendrá. Anoche volviste cuando podías haber huido. Ahora estás aquí, preparándote para enfrentarte a una sala llena de gente poderosa que no te quiere allí. Eso no es debilidad, es fuerza. La sala del consejo era más oscura de lo que esperaba. Toda de madera maciza y con severos retratos de antiguos reyes alfa mirando desde las paredes. Una larga mesa dominaba el centro, con 7 personas sentadas a un lado, la mujer de cabello gris que había visto en la fiesta. 2 hombres mayores con expresiones de desaprobación, una mujer más joven con ojos calculadores y otros 3 cuyos nombres no conocía, pero cuya hostilidad era palpable. Nikolai entró primero, con todo el porte de un rey alfa, hombros hacia atrás, expresión controlada, radiando autoridad. Autoridad. Yo le seguí un paso por detrás, sintiendo cómo todos los ojos seguían mis movimientos. Consejo, dijo Nikolai con voz formal. Tengo entendido que querían discutir los acontecimientos de anoche. ¿Acontecimientos? La mujer de cabello color hierro, que supe que era la consejera Thorne, se puso de pie, con una postura agresiva. Bailaste con una desconocida delante de toda la cumbre, ignorando a todas las candidatas adecuadas presentes. Y lo llamas acontecimiento. Creaste un espectáculo, Nikolai. Avergonzaste a las familias que han invertido años en la preparación de sus hijas. Socavaste nuestras alianzas cuidadosamente construidas. Bailé con la mujer a la que pretendo cortejar. Corrigió Nikolai con calma. Si eso avergonzó a alguien, se avergonzaron ellos mismos al asumir que tenían derecho a opinar sobre mis elecciones. Cortejar. Uno de los hombres mayores se rió con sarcasmo y desdén. ¿Quieres decir acostarte? No finjamos que se trata de cortejar. Has decidido que quieres jugar y lo estás disfrazando de algo más significativo. Sentí el insulto como un golpe físico, pero la mano de Nikolai encontró la mía y la apretó una vez. Un recordatorio de que no estaba solo. Cuidado, consejero Drake, dijo Nikolai en voz baja, con tono peligroso. Está hablando de la mujer a la que pretendo convertir en mi compañera. Muéstrele el respeto que exige esa posición o abandone esta sala. Silencio atónito. Dejar claras las intenciones era una cosa. Declarar vínculos de pareja era otra cosa completamente distinta. No puede hablar en serio, dijo el consejero Thorne. Pero ahora había incertidumbre en su voz. No pertenece a ninguna manada. No tiene vínculos familiares, ni valor político, ni formación en dinámica de manadas o liderazgo. Por el amor de Dios, trabaja en los archivos. Cataloga el pasado mientras nosotros intentamos construir un futuro. Preserva la verdad mientras todos los demás la reescriben para adaptarla a sus propósitos. Nikolai replicó. Ella ve con claridad, mientras que el resto de ustedes ven a través del prisma de la ventaja. Y ha demostrado más integridad genuina en 6 meses que la mayoría de vuestros candidatos idóneos en toda su vida cuidadosamente planificada. La integridad no gobierna un territorio. La mujer de mirada calculadora dijo que no negocia tratados, ni gestiona conflictos entre manadas, ni produce herederos que continúen el linaje. No, pero hace algo más importante. Proporciona una base de confianza, algo que me parece escaso en esta mesa. La acusación flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Varios miembros del consejo se movieron incómodos. Si me permiten hablar, mi voz sorprendió a todos, incluyéndome a mí misma. Todas las miradas se volvieron hacia mí, la mayoría hostiles, algunas simplemente curiosas. Nikolai me apretó la mano de nuevo, en señal de apoyo, pero sin hablar por mí. Era mi momento de reclamar. Entiendo sus preocupaciones, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Ven a alguien sin cualificaciones evidentes, sin conexiones políticas, sin razones aparentes para estar aquí. Desde su perspectiva, soy más un lastre que un activo. Miré directamente a los ojos al consejero Thorne,
Pero quizá eso es precisamente lo importante. Quizá lo que el rey Alfa necesita no es otra alianza política o ventaja estratégica. Quizá necesita a alguien que lo vea primero como persona y luego como cargo. Alguien que no tenga nada que ganar de él excepto su compañía, su colaboración, su honestidad. Bonitas palabras, dijo Drake con desdén. Pero cuando los pactos orientales desafíen nuestras fronteras, cuando el Consejo de los Territorios del Sur exija una renegociación, cuando los problemas reales requieran soluciones reales, ¿qué logrará entonces tu honesta colaboración? No lo sé, admití. No soy un político, ni un guerrero, ni un diplomático, pero soy un investigador. Me paso los días buscando conexiones que otros pasan por alto, corrigiendo errores que se han acumulado a lo largo de generaciones, entendiendo el contexto y los matices. Quizás esas habilidades se puedan aplicar a otros problemas. Quizás no. Pero estoy dispuesta a aprender a crecer en lo que sea que exija este puesto, en lugar de llegar con ideas preconcebidas sobre cómo se deben hacer las cosas. Ha tenido acceso a nuestros registros familiares durante 6 meses, dijo de repente la consejera Thorne, entrecerrando los ojos. Información sensible, detalles históricos que podrían ser valiosos para las manadas rivales. ¿Cómo sabemos que no se trata de un juego a largo plazo? Acercarse al rey Alfa, ganarse su confianza, obtener información. La acusación era tan absurda que casi me he hecho a reír, pero Nikolai se tensó a mi lado y su voz bajó a un tono que incluso hizo que los miembros del consejo se pusieran nerviosos. Si estás sugiriendo que Ara es una espía o una manipuladora, aporte pruebas o retire la acusación inmediatamente, dijo, controlando cuidadosamente cada palabra, porque no toleraré difamaciones infundadas en esta sala. Estoy sugiriendo que no sabemos nada sobre ella, insistió Thorne, aunque con menos seguridad. No hay antecedentes familiares, ni afiliación a ninguna manada, ni referencias más allá de su supervisor en la sociedad histórica. Por lo que sabemos, por lo que tú sabes, ella es exactamente quien parece ser. Alguien que intenta vivir tranquilamente y hacer un trabajo honesto. La voz de Nikolai podría haber cortado cristal. Alguien cuyo único delito es llamar mi atención sin intentarlo. Si quieres investigar sus antecedentes, hazlo. No encontrarás nada preocupante porque no hay nada que encontrar. Pero ya estoy harto de entretener teorías conspirativas paranoicas, disfrazadas de preocupación legítima. La sala quedó en silencio. Pude sentir cómo cambiaba la dinámica de poder. El consejo se dio cuenta de que había ido demasiado lejos, demasiado rápido. Finalmente, Casey habló desde donde había estado de pie en silencio junto a la puerta. Quizás estamos abordando esto de forma incorrecta. En lugar de tratarlo como una crisis, ¿por qué no verlo como una oportunidad? El Rey Alfa ha dejado claro su interés. Démosles tiempo para demostrar si esta conexión tiene fundamento. Si fracasa de forma natural, no habrá ningún daño. Si tiene éxito, la manada ganará un líder que ha elegido por convicción y no por obligación. En cualquier caso, intentar forzar un resultado diferente solo creará resentimiento y división. Fue un cambio de perspectiva magistral que ofreció a todos un camino a seguir sin que nadie tuviera que renunciar por completo a su posición. La consejera Thorne parecía querer seguir discutiendo, pero el ambiente había cambiado. Los demás miembros del consejo asintieron lentamente, viendo la sabiduría de dar un paso atrás en lugar de forzar una confrontación que podrían no ganar. Muy bien, dijo Thorne finalmente, aunque su expresión seguía siendo fría. Pero estaremos atentos, y si esto resulta ser un error, el consejo se reserva el derecho de volver a examinar la cuestión de las parejas adecuadas. Observen todo lo que quieran, dijo Nikolai, pero entiendan que esto no es un periodo de prueba para su beneficio. Esta es mi vida y la vivo según mis propios términos. Se ha tomado nota de la opinión del Consejo y se le dará exactamente el peso que merece. Se volvió, me ofreció su brazo y juntos salimos de la sala del Consejo, sin huir, sin apresurarnos, sino moviéndonos con dignidad y determinación. A nuestras espaldas pude oír el estallido inmediato de voces,
discusiones, debates, pero no nos detuvimos. Solo cuando nos alejamos varios pasillos, Nikolai finalmente se detuvo, me llevó a un rincón y me abrazó con fuerza. Has estado increíble, me dijo al oído. La forma en que les has hablado, la forma en que te has mantenido firme. Nunca había visto a nadie enfrentarse al consejo así, sin pestañear. Estaba aterrorizada, admití, dejándome llevar por su fuerza. Sé que eso es lo que lo hizo valiente. Se apartó lo justo para verme la cara. Te lo pondrán difícil, Ara. Buscarán formas de socavarnos, de demostrar que cometí un error. ¿Estás segura de que quieres lidiar con eso? Pensé en la tranquila mañana que habíamos compartido, en las conversaciones que habían fluido con naturalidad y que habían sido tan acertadas. Pensé en la forma en que me miraba, en cómo me veía de verdad, viendo a la persona más que al cargo o a la falta del mismo. Pensé en el hecho de que, por primera vez en años, me sentía realmente vista y elegida. Estoy segura, dije. Sea lo que venga después, lo afrontaremos juntos. Su beso fue respuesta suficiente, feroz y posesivo, y lleno de la promesa de que valía la pena luchar por el mañana y todos los mañanas que vendrían después. 3 meses pasaron como una tormenta y un sueño entrelazado. El escrutinio del consejo se convirtió en una presencia constante. Los investigadores hacían preguntas en voz baja sobre mi pasado. De repente, mi trabajo quedó sujeto a una supervisión adicional, invitaciones a reuniones de la manada que parecían más pruebas que eventos sociales. Pero Nikolai tenía razón en una cosa. No encontraron nada porque no había nada que encontrar. Yo era exactamente quien parecía ser. Una mujer que había crecido al margen de la sociedad de la manada, que había encontrado consuelo en los libros y la historia, y que había construido una vida tranquila en torno al trabajo que me importaba. Lo que no podían explicar, lo que parecía frustrarles más, era lo natural que encajábamos Nikolai y yo. La relación que esperaban que fuera teatral o estratégica, en cambio, echó raíces en una conexión genuina. Él llegaba a los archivos después de largas reuniones del consejo y se sentaba en la silla frente a mi escritorio para relajarse escuchándome explicar cualquier misterio histórico que estuviera desentrañando. Yo me unía a él para correr temprano por la mañana por los terrenos de la finca, aprendiendo a conocer el territorio y a los miembros de la manada que vivían allí, construyendo poco a poco mis propias relaciones. Damien se convirtió en un aliado inesperado. Una tarde se pasó por los archivos, aparentemente para devolver un libro, pero en realidad para ver cómo lo estaba llevando todo. Lo estás haciendo mejor de lo que esperaba, me dijo, sentándose en el borde de mi escritorio con su característica naturalidad. La mayoría de la gente ya habría sucumbido a la presión. El consejo ha sido implacable. Solo hacen lo que creen que es mejor para la manada, respondí, tratando de ser justa, incluso con personas que claramente querían que me fuera. Es muy generoso de tu parte, teniendo en cuenta que el consejero Thorne intentó que se revisara tu empleo en la sociedad histórica la semana pasada. Sonrió a Riley ante mi sorpresa. Nick lo detuvo rápidamente, pero aún así, no están jugando limpio. Yo tampoco. Al parecer sigo aquí. Sí, así es. Su expresión se había vuelto más seria. Por si sirve de algo, creo que eres buena para él. Ahora es diferente, de alguna manera más ligero, como si ya no llevara todo el peso solo. Eso importa más que las alianzas políticas o la aprobación del Consejo. Celine me había apoyado igualmente, aunque a su manera, con su habitual franqueza. Se había autoproclamado mi guía no oficial en la política de la manada, enseñándome quién tenía el poder real y quién solo hacía ruido, en qué familias se podía confiar y cuáles estaban esperando una oportunidad para atacar. La consejera Thorne es tu mayor problema, me explicó un día durante el almuerzo, extendiendo documentos sobre la mesa como si fueran planes de batalla. Está convencida de que su sobrina, la calculadora que conociste en la reunión del consejo, debería haber sido la elegida de Nick. Se lo ha tomado como algo personal y no lo va a dejar pasar fácilmente. Pero, ¿qué puede hacer realmente? Nikolai ha dejado clara su decisión. Ella puede complicarle las cosas de 1000 maneras.
ralentizar las aprobaciones que él necesita, cuestionar su criterio en otros asuntos, convertir a sus aliados en escépticos, sugiriendo que está demasiado distraído por una relación como para liderar con eficacia. Celine me miró fijamente a los ojos. No puede obligarlo a elegir otra cosa, pero puede crear suficiente caos como para que seguir juntos sea más difícil que separarse. Eso no funcionará, dije con más confianza de la que sentía. Lo sé, los he visto juntos. No es un romance fugaz que se apagará bajo presión. Es algo real. Entonces sonrió, una calidez genuina que traspasaba su habitual exterior sarcástico. Por eso Thorne va a fracasar. Ella está luchando contra las tácticas cuando debería aceptar la realidad. Pero la realidad resultó ser más complicada de lo que sugería la confianza de Selene. 6 semanas después de la reunión del Consejo, las tensiones de la manada del Este se intensificaron hasta convertirse en algo que exigía toda la atención de Nikolai. Disputas fronterizas, desafíos territoriales, amenazas de violencia si no se renegociaban los acuerdos. Estuvo fuera 2 semanas, sumergido en negociaciones que determinaban si los territorios mantendrían la paz o se deslizarían hacia el conflicto. Durante esas semanas aprendí lo que realmente significaba estar conectada con alguien con sus responsabilidades. La preocupación que me oprimía el pecho. La forma en que el tiempo se alargaba cuando no sabía si estaba a salvo. La soledad de dormir en una cama que había empezado a sentir como nuestra y que ahora estaba vacía, excepto por mí. Pero también aprendí algo más. Podía existir en este mundo sin él a mi lado. Continué con mi trabajo, estableciendo relaciones con otros miembros de la manada que al principio se mostraban escépticos, pero que poco a poco se fueron acostumbrando a mi presencia. Cené con Case, que resultó ser una compañía sorprendentemente agradable una vez que desapareció la formalidad del consejo, y compartimos historias sobre la infancia de Nikolai que hacían que el Rey Alfa pareciera maravillosamente entrañable y humano. Entrené con los guerreros de la manada por insistencia de Selene, aprendiendo defensa personal básica, no porque esperara luchar, sino porque comprender su mundo significaba comprender todos sus aspectos. Cuando Nikolai finalmente regresó, agotado, estresado, pero habiendo logrado evitar el conflicto, me encontró en la biblioteca de la finca, reorganizando una sección que había estado descuidada durante años. «Te quedaste», dijo desde la puerta, y percibí la vulnerabilidad que había detrás de sus palabras. Dejé el libro que tenía en las manos y me acerqué a él. Por supuesto que me quedé. ¿Dónde iba a estar si no?, pensé. Me atrajo hacia él, abrazándome con más fuerza de lo habitual. El consejo ha empeorado mientras yo no estaba, ¿verdad? Thorne hizo comentarios sobre cómo te las arreglabas sin mí. Sugirió que quizá esto era demasiado difícil. Era difícil, lo admití, pero no imposible. Ni mucho menos imposible. Me aparté para mirarlo. Te extrañé constantemente. Pero también me demostré algo a mí misma, que puedo existir en tu mundo, manejar tus responsabilidades, ser parte de esta manada incluso cuando no estás físicamente presente. No estoy aquí solo porque tú me elegiste. Estoy aquí porque elegí esta vida. Algo en su expresión se rompió. El alivio, el amor y la gratitud se entremezclaron. No te merezco. Tienes razón. Te mereces a alguien mucho menos terco que no reorganice tu biblioteca sin permiso. Se rió, con un sonido agotado pero sincero, y me besó como un hombre que encuentra su hogar después de mucho tiempo lejos. El punto de inflexión llegó inesperadamente 2 meses después de ese reencuentro. Una joven miembro de la manada, de apenas 20 años, recién presentada como Omega, asustada y abrumada, apareció en los archivos preguntando específicamente por mí. Se llamaba Riley y había oído a través de la red de la manada que yo entendía lo que significaba sentirse fuera de lugar, no encajar del todo en los moldes esperados. Todo el mundo me dice lo que debo hacer, cómo debo actuar, qué significa mi papel, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero nada de eso me parece correcto. Pensé que quizá tú lo entenderías. Todos dicen que tú tampoco encajas, pero sigues aquí.
Pasé horas con ella, no dándole consejos, sino escuchándola, ofreciéndole el tipo de comprensión que yo había deseado cuando intentaba encontrar mi lugar. Cuando Nikolai nos encontró más tarde, Riley estaba más tranquila, sonriente, incluso haciendo planes para hablar con el consejero Omega sobre las preocupaciones que antes le había dado demasiado miedo expresar. Después de que ella se marchara, Nikolai me llevó aparte. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Escuchar a alguien que lo necesitaba. Le has dado algo que ningún consejero Omega ni miembro del consejo podía darle. Empatía genuina de alguien que entiende el aislamiento. Acudió a ti porque no intentas encajarla en un papel predeterminado. Le estás mostrando que puede construir su propio camino. Me acarició suavemente la cara. Eso es exactamente lo que necesita esta manada. Lo que yo necesito es a alguien que vea a las personas como individuos, no solo como puestos que hay que cubrir. Una conversación no prueba nada. No, pero no es una sola conversación. Es todo lo que has estado haciendo durante meses. La forma en que tratas al personal, las relaciones que has construido con los miembros de la manada que nunca esperaron ser importantes para la compañera de un rey alfa, el trabajo que has continuado en los archivos, manteniendo tu propia identidad mientras crecías en este papel. Sus ojos se fijaron intensamente en los míos. No te estás convirtiendo en quien crees que yo necesito. Estás mostrando a todos quién eres realmente, y es perfecto. La ceremonia formal de unión estaba programada para el solsticio de invierno, 6 meses después de aquel primer baile. El consejo había presionado para que se celebrara antes o mucho después, dependiendo de quién discutiera. Pero Nikolai se había mantenido firme en 6 meses para demostrar que la relación tenía sustancia, para permitirme establecerme dentro de la manada, para construir una base antes de asumir compromisos permanentes. La noche antes de la ceremonia, no podía dormir. Me quedé de pie en los jardines de la finca, donde había pensado huir aquella primera noche, mirando las estrellas que parecían increíblemente brillantes en el frío aire invernal. ¿Te lo estás pensando mejor? La voz de Damen llegó desde detrás de mí. Había empezado a aparecer cuando necesitaba hablar, pero aún no se había dado cuenta. Lo estoy pensando mejor, admití. Mañana me convertiré oficialmente en la compañera del Rey Alfa. Mañana, mi vida dejará de ser completamente mía y pasará a formar parte de algo más grande. Mañana, cada decisión que tome no solo me afectará a mí, sino a toda la manada. Es aterrador, asintió, acercándose a mí. También es inevitable. Llevas meses afectando a la manada. Mañana solo se hará oficial. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si el consejo tenía razón y no puedo con esto? Entonces aprenderás. Te adaptarás. Serás lo suficientemente buena. Sonrió ante mi mirada escéptica. ¿Sabes cómo lo sé? Porque ya lo has hecho. Hace 6 meses. Eras invisible. Ahora, los miembros de la manada te buscan para pedirte consejo. Los guerreros te respetan. Incluso la consejera Thorne ha dejado de hacer campaña abiertamente en tu contra, lo que básicamente es su forma de aceptarte. Sigue sin gustarle. No, pero respeta lo que has logrado, que es lo que importa. Se volvió hacia mí. Ahora, voy a decirte algo que probablemente debería haberte dicho hace meses. Esa noche en la fiesta, cuando bailé contigo por primera vez, supe exactamente quién eras. Nick llevaba semanas hablando del brillante arquitecto, poniendo excusas para pasar por tu lugar de trabajo, actuando como un adolescente enamorado. Bailé contigo en parte porque me parecías interesante, pero sobre todo para empujarlo a actuar. Llevaba meses dando vueltas, tratando de convencerse a sí mismo de que era demasiado complicado, de que elegirte causaría demasiados problemas. Lo miré fijamente. Nos estabas manipulando. Yo le estaba dando el empujón que necesitaba y tú necesitabas ver que podías existir en nuestro mundo, que no eras invisible para todos. Sonrió sin arrepentirse. Funcionó bastante bien. Diría que mañana te casarás con mi hermano. La manada es más fuerte contigo, y yo podré ver cómo se desmoronan los planes del consejero Thorne. Todos ganamos. A pesar de todo, me reí. Eres terrible. Prefiero estratégicamente encantador. Su expresión se volvió más seria.
Pero en verdad, Ara, te lo mereces. Te mereces la felicidad, el reconocimiento, un lugar al que pertenecer. No dejes que el miedo te convenza de lo contrario. La ceremonia en sí fue más sencilla de lo que esperaba. Sí, había elementos formales, las palabras tradicionales, los vínculos simbólicos, las declaraciones públicas ante la manada reunida, pero Nikolai había eliminado la pompa excesiva que solía acompañar a este tipo de eventos, centrándose en cambio en el significado que había detrás. Cuando tomó mis manos entre las suyas, de pie ante la manada y el consejo, y ante todos los que dudaban de que esto funcionara, su voz era firme y segura. Elijo a Ara no porque me aporte ventajas políticas o conexiones territoriales. La elijo porque ve con claridad, actúa con integridad y me hace mejor de lo que podría ser solo. La elijo porque, en un mundo de apariencias y estrategias, ella me ofrece autenticidad, porque cuando todos los demás me decían quién debía ser, ella me dejó ser quien soy. Mis propios votos surgieron de lo más profundo y sincero de mi ser. Elijo a Nikolai no porque sea el rey alfa, sino porque es el hombre que se fijó en mí cuando los demás me ignoraban, que valora la verdad por encima de la conveniencia, que asume una enorme responsabilidad con elegancia y aún así saca tiempo para escuchar tratados históricos oscuros. Lo elegí porque me da espacio para ser plenamente yo misma y al mismo tiempo me desafía a ser más, porque me ofreció una relación de igualdad en lugar de protección, de igualdad en lugar de rescate. Cuando sellamos el vínculo, esa conexión mística e inexplicable que une a las parejas, sentí que encajaba en su lugar como una llave que gira en una cerradura, no como propiedad, ni como posesión, sino como reconocimiento. Dos personas que eligen construir algo juntas, más fuertes por la unión que por separado. La celebración posterior fue genuina. La tensión anterior se había transformado en algo parecido a la aceptación. Los miembros de la manada que se habían mostrado escépticos brindaron para celebrar la elección poco convencional que había demostrado ser acertada. Los lobos jóvenes se acercaron para darme las gracias por demostrarles que para pertenecer no era necesario encajar en moldes predeterminados. Incluso la consejera Thorne, aunque no sonrió, levantó su copa en señal de reconocimiento. Cassius me llevó aparte en un momento dado, con una expresión más suave de lo que jamás le había visto. Me ha sorprendido, admitió. Pensaba que Nikolai estaba tomando una decisión emocional que lo complicaría todo. En cambio, te has convertido exactamente en lo que esta manada necesitaba. Alguien que lidera a través de la conexión en lugar de la autoridad. Alguien que nos recuerda que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Todavía estoy aprendiendo, dije con sinceridad. Todos lo estamos. Esa es la cuestión, sonrió. Bienvenida oficialmente a la familia, aunque sospecho que llevas meses siendo parte de ella. Solo necesitábamos la ceremonia para reconocerlo. Más tarde, mucho más tarde, cuando la celebración había terminado y Nikolai y yo finalmente nos retiramos a nuestras habitaciones privadas, me acercó a él y me susurró al oído. ¿Te arrepientes de algo? De nada tú. Solo de no haber bailado contigo 6 meses antes. Se apartó para mirarme, con amor y satisfacción evidentes en su expresión. Gracias por arriesgarte con esto, con nosotros. Gracias por verme cuando pensaba que era invisible. Nos quedamos allí, abrazados, con la tranquila certeza de que habíamos encontrado algo raro y por lo que valía la pena luchar. Afuera, la luna del solsticio de invierno brillaba plena y luminosa, bendiciendo los nuevos comienzos y el valor que se necesitaba para elegirlos. En los meses y años que siguieron, continué mi trabajo en los archivos, al tiempo que crecía en mi papel de compañera. Riley, el joven Omega que me había buscado, se convirtió en un visitante habitual y con el tiempo trajo a otros miembros de la manada que se sentían fuera de lugar o inseguros. Me convertí en una consejera no oficial, ofreciendo el tipo de comprensión que provenía de la experiencia personal más que de la formación. Damian encontró su propio camino con el tiempo, dejando la finca para liderar una manada más pequeña en los territorios del sur,
donde su encanto natural y su genuino interés por las personas resultaron perfectos para construir una comunidad. Nos visitaba a menudo, siempre trayendo historias y risas. Selene aceptó un puesto en el consejo, sustituyendo a uno de los miembros más antiguos que se jubiló. Aportó la perspectiva de una nueva generación, cuestionando las tradiciones que ya no servían a su propósito, al tiempo que honraba las que aún lo hacían. Incluso la consejera Thorne acabó suavizando su postura, no hasta llegar a la amistad, pero sí a un respeto mutuo a regañadientes. Cuando su sobrina, la mujer calculadora que estaba destinada a Nikolai, encontró a su propia doncella en una manada vecina, Thorne se disculpó por su hostilidad inicial. Creía saber lo que era mejor, dijo con rigidez. Estaba protegiendo la tradición cuando debería haber aceptado la evolución. Nikolai y yo construimos una vida que honraba tanto sus responsabilidades como mis necesidades, tanto el papel público como la persona privada. Tuvimos discusiones y desafíos, momentos en los que el peso del liderazgo se sentía aplastante, momentos en los que navegar por la política de la manada ponía a prueba nuestra paciencia. Pero también tuvimos mañanas tranquilas, risas compartidas, la certeza constante de haber sido elegidos y de haber elegido a cambio. 5 años después de aquel primer baile, me encontraba en los mismos jardines de la finca donde una vez había pensado en huir, donde más tarde me había preguntado si encajaba allí. Esta vez observé a los niños jugando en grupo, escuché los sonidos de una reunión que celebraba no una crisis, sino una simple comunidad. Nikolai apareció a mi lado y me rodeó la cintura con el brazo, con la familiaridad de una larga relación. ¿En qué piensas?, me preguntó. En que casi huí aquella noche, en que casi dejé que el miedo me convenciera de que no pertenecía a este lugar. Me alegro de que no lo hicieras. Me dio un beso en la sien, aunque te habría perseguido. Probablemente habría hecho el ridículo persiguiéndote para convencerte de que le dieras una oportunidad a esto. No habrías tenido que perseguirme muy lejos. Creo que, en parte, ya entonces sabía que este era mi lugar. Solo necesitaba el valor para creerlo. Nos quedamos juntos observando a la manada, nuestra manada, vivir y reír y construir el tipo de comunidad en la que todos podían encontrar su lugar, incluso aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales, donde la fuerza se manifestaba de muchas formas, donde el liderazgo significaba conexión tanto como autoridad, donde un archivero sin manada podía convertirse en compañero y consejero, y demostrar que pertenecer no tiene que ver con el lugar de donde vienes, sino con elegir dónde te posicionas. Y yo estaba aquí, junto al hombre que me había visto cuando pensaba que era invisible, que me había elegido cuando la lógica decía que no debía hacerlo, que había construido conmigo algo más fuerte que una alianza política o una ventaja estratégica, una relación basada en la verdad, la autenticidad y el simple y profundo valor de ser plenamente nosotros mismos. El viento invernal traía el aroma del pino, la nieve y el hogar. Me acerqué al calor de Nikolai, sintiendo el vínculo entre nosotros, esa conexión inexplicable que había comenzado con un baile y se había convertido en una vida. «Te equivocas, cariño», murmuró, repitiendo aquellas primeras palabras que lo habían cambiado todo. Y sentí su sonrisa contra mi cabello. «La elección correcta», respondí, y lo dije con todo mi ser. La historia que había comenzado con miedo e incertidumbre se había transformado en pertenencia y amor. No a pesar de los retos, sino porque los habíamos afrontado juntos, construyendo algo real en un mundo que con demasiada frecuencia se conformaba con la apariencia. Y al final, esa fue la mayor verdad que aprendí. La pertenencia no se encuentra, se crea. Una elección valiente tras otra, una conexión auténtica tras otra, un momento de coraje tras otro. Este era mi lugar. Esta era mi manada. Este era mi amor. Y por fin me sentía completamente en casa.